Somos El Opinador en Radio. Kike Villanueva, mi querido Kike, buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos en este inicio de mes. Ya se nos fue enero, estamos en el segundo mes de la pandemia. Y Paco, hoy te traigo un estudio que publicó The Economist, haciendo una proyección. Por cierto, felicidades por tus 15 primaveras. Y de estas 15 primaveras yo te quiero desear que ojalá vengan otras 15 más. Muchas gracias. Pero ¿cómo estaremos dentro de 15 años? ¿Qué habremos aprendido en la pandemia? Y justo estas proyecciones que hace The Economist las hace con miras al próximo año. Pero sinceramente México se tendrá que ir acoplando en algunas muy pronto y en otras será a largo plazo. Y ahí te va, dame tu opinión al respecto. La vida en línea va a aplicar para el trabajo y la socialización a partir de ahora. Prácticamente va a ser muy raro el empleo que depende de una computadora y que sigas haciendo el trabajo ahí. Y además vamos a tener cada vez más la manera de socializar en redes sociales o a través de una videoconferencia por Zoom. Pues yo creo que es algo que va a ser ya, que no se va a quitar para pues nunca, ¿no? Exactamente, y Sí. eso nos lleva a la siguiente, que prácticamente los corporativos van a ser cosa del pasado, se va a apostar además a la eficiencia y además no solo eso, van a tener cada vez más desarrollos de software que van a medirte la productividad. Entonces, ya no vamos a tener los grandes corporativos con la línea Godín, se va a acabar el saquito chambeador. Y entonces vamos a ser más productivos y ya no va a haber esos emporios que antes hacían a las grandes ciudades como muy importantes. ¿Tú crees que eso lo veamos pronto o lo veamos a largo plazo? Yo creo que lo vamos a ver muy pronto. Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿eh? Hay una gran cantidad de empresas que están tomando decisiones al respecto. Algunos muy grandes aquí en México que están ya hablando del el regreso a operaciones presenciales para el 2022. Y hay otras muchas que ya están empezando a hacer los cálculos para empezar a vender sus oficinas, porque la verdad es que no. La segunda, el turismo ejecutivo, por decirlo de alguna manera, todos estos hoteles ejecutivos que estaban diseñados justamente para este intercambio comercial y además esto incluye a los seminarios, a los simposios, a las conferencias, van a tender a desaparecer. Ya todo se va a hacer en línea, si un laboratorio presenta el último producto o la tecnología lo van a tener quizá con un despliegue tecnológico en donde puedas intervenir entre tu celular, tu iPad y la misma línea de conferencia, pero esos viajes en donde me voy a Monterrey porque tengo una conferencia, tengo que cerrar un trato, quizá esto ya lo dejemos de ver cada vez menos. ¿Tú qué opinas? No, ahí sí no estoy de acuerdo, porque me parece que muchas veces esas presentaciones, esas conferencias, esos simposios eran de alguna forma una oportunidad para que socializaran todos los miembros de la empresa. Okay. No puedes tampoco nada más apostarle a que todos se vean a través de la computadora y nunca más se vuelvan a juntar, nunca más vuelvan a verse la cara, nunca más pueda haber finalmente una cercanía, porque creo que eso le quita cohesión a una propia empresa, ¿no? Le quita incluso inspiración, ¿no? Si todos vamos a hacer una pantalla de computadora, pues francamente, la verdad va a empezar a tener muy poco chiste la vida, ¿no? Estas a veces eran grandes oportunidades para la convivencia. Que ahí es la otra línea. La parte laboral se está haciendo más del lado de la productividad y por otro lado vamos a socializar más. La que sigue me parece muy interesante y es más, yo lo he visto, por ejemplo, en el ámbito académico. Vamos a poder empezar a trabajar, a vivir prácticamente en donde sea, si es que tu trabajo te permite estar al alcance de una computadora para poder resolver las cosas. Y te digo este ejemplo porque, por ejemplo, muchos de mis alumnos ya están tomando clases desde sus estados de procedencia. Hay otros que incluso por una cuestión económica empezaron a inscribir a sus hijos en otros estados y a lo mejor igual y si antes tenías que depender de estar en una ciudad para trabajar en un corporativo, ahora a lo mejor te vas a ir a un estado un poco más tranquilo o más cercano del campo para que puedas hacer tu vida social y tu vida un poquito más productiva desde ahí. Y no sé qué opinas de eso. La verdad es que me parece que eso también me parece todavía un poco alejado. Yo creo que el asunto de las clases presenciales tiene muchísimo más que ver con un poquito de la guía. Y tú que eres maestro lo sabes. O sea, no es lo mismo la guía, el apapacho, la cercanía que le puedas dar a un alumno que a lo mejor lo estás viendo medio tarado, desorientado, a través de una computadora, que el que le puedes dar en un salón de clase. No es lo mismo que lo estés viendo, que estés viendo cuál es su lenguaje no verbal, por ejemplo. Sí. A lo mejor lo estás viendo profundamente deprimido y puedes hacer una intervención incluso para salvarle la vida, cosa que no la vas a poder ver si él en un momento determinado apaga el micrófono, apaga la cámara, etcétera. Entonces a mí me parece que hay algunas habilidades humanas y algunas respuestas y acciones humanas que jamás van a cambiar por más que tengamos la pandemia, por más que tengamos la tecnología. Yo creo que hay cosas que no se pueden sustituir. Y sobre eso se está dando algo muy interesante. Por ejemplo, las escuelas en el primer semestre de la pandemia lo que estaban haciendo era
podemos darle la libertad de que el alumno tenga o no prendida su computadora, porque como estamos dentro de su casa, estamos transgrediendo su privacidad. Ahora, computadora, bueno, cámara apagada o micrófono apagado es el símil a que el alumno se salió del salón, fue al baño, fue a lo que sea, y mientras no esté la cámara prendida, el alumno no está. Que también ahí es una tarea doble para el alumno y como para el profesor. Y igual, coincido contigo, yo tengo alumnos que son excelentes en línea, es más, su productividad subió muchísimo y hay otros que de plano dicen, yo ya no sé ni cómo estar aquí en mi cuarto, tengo que cambiar. Y lo que sigue es el turismo. El turismo se va a fortalecer, vamos a ir del lado de las experiencias, pero sobre todo mucho del lado de la tecnología. Vamos a evitar el contacto directo con las personas, sobre todo por esto de contagios, y prácticamente todo lo vamos a resolver a través del teléfono celular, reservaciones, menús, tours, vamos a ir de la mano del teléfono y vamos a ir más por las experiencias y además dicen que va a crecer mucho el turismo natural, ese que te aleja de lo citadino o de lo tecnológico, porque justamente lo que las personas van a querer hacer es olvidarse de toda esta gama tecnológica que tenemos últimamente. Pues mira, yo te digo, sigo creyendo que hay veces que también incluso el ir a clase es una terapia Sí. para muchos chavos que pueden estar viviendo una realidad muy complicada en su en su propia casa. Y creo que es una terapia que también no puede sustituirse con nada, ¿no? Entonces, y reitero, ¿no? También el carácter social que debe tener una propia escuela para tu propio desarrollo de las actividades sociales, valga la redundancia. Y que pedagógicamente se está cumpliendo una máxima que los proyeccionistas hace muchos años decían, que la mejor educación que le podemos dar a los seres humanos es aquella que una máquina no puede hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque justamente lo que está sucediendo es que todas aquellas labores, tanto industriales como operativas, que una máquina puede hacer, pues ya el humano está siguiendo como un plano alterno. Entonces, si empezamos a educar las artes, y además, aquí va un tip para todos los universitarios, generen un capital que sea muy complicado que una máquina pueda hacer. En tanto tengan eso, siempre van a estar en la ventaja, porque al fin y al cabo las empresas, en la crisis que nos va a venir y en lo que nos recuperamos, pues obviamente va a tener que abaratar costos y ojalá no ustedes sean la mano de obra que sea barata y que en este caso la pueda sustituir alguna tecnología. Y además, pues hay que lograr adaptarnos porque también, obviamente, si no estamos llevando esta nueva tecnología, pues estas nuevas actualizaciones, vamos a estar condenados a desaparecer o a quedarnos en esos países en donde simplemente nos convirtamos en maquiladores y bueno, ya no decir si nos convertimos en los apestados conforme nos va llevando la pandemia, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una situación compleja que creo que debemos de resolverla de la mejor forma, que yo hago votos porque pronto ya tengamos, primero, bien aplicadas todas las vacunas y en segundo lugar, que creo que será una de las formas más rápidas de resolver este asunto, que tengamos una medicina que sea efectiva, eficiente y probada y que pues termine como en su momento se terminó con la H1N1, ¿no? En un par de días que ya no tengas ningún problema ulterior. Yo quiero pensar en esta idea que tienen muchos proyeccionistas, que cuando nos dejen salir pase como cuando sonaba la chicharra para el recreo. Dicen que va a haber un boom creativo, que va a haber un boom intelectual y que obviamente todos vamos a estar, de todo lo que estuvimos guardados y generando ahí en esta mente, va a quererse explotar, que va a haber muchos libros muy buenos, películas muy buenas, obras de teatro muy buenas y que va a ser una explosión artística impresionante. Ojalá, ojalá, ojalá. Y pues ojalá que sean pronto, ¿no? Sí, ojalá que sí. Gracias, mi querido Kike. Paco, buen día.